Muy buenos días, estimados estudiantes. En esta ocasión voy a explicar el tema número 2 sobre equilibrio térmico. El propósito es interpretar la temperatura y el equilibrio térmico de acuerdo al principio termodinámico. Bueno, comencemos. Equilibrio térmico es aquel estado en el cual se igualan las temperaturas de dos cuerpos, las cuales en sus condiciones iniciales presentaban diferentes temperaturas. Una vez que las temperaturas se equiparan, se suspende el flujo de calor, llegando ambos cuerpos al mencionado equilibrio térmico. Se cumple Q ganado más Q perdido igual a cero. Entonces voy a explicar hasta acá. En esta expresión, lo que estamos determinando es como dos cuerpos o dos sustancias con temperaturas diferentes, ¿no? Se van a mezclar y van a llegar a una temperatura final de equilibrio. ¿Por qué? Porque cada cuerpo tiene una temperatura distinta. Entonces, un cuerpo A con un cuerpo B se juntan, se mezclan e inicialmente tienen una temperatura distinta. Entonces, cuando estas temperaturas se juntan o estos cuerpos se juntan, ¿no? Pasado un tiempo, ¿no? Un cuerpo va a ganar calor y otro cuerpo va a perder calor. Recordemos que el calor es un flujo de energía, ¿no? Es una forma de energía que se transmite de un cuerpo a otro. Esto ya lo hemos visto en el tema anterior, ¿no? Donde hemos enseñado que este calor se transfiere, ¿no? Desde el cuerpo de mayor temperatura hacia el cuerpo con menor temperatura. Entonces, esta expresión en la ecuación dice Q ganado más Q perdido, ¿no? Esa Q mayúscula, también ya lo hemos estudiado. Esa Q mayúscula corresponde al calor sensible, ¿no? Al calor sensible. Y el calor sensible tiene su expresión, o sea, es el calor transferido por variación de temperatura, ¿no? Ese calor se determina mediante la masa multiplicado por el calor específico multiplicado por la variación de temperatura. En memotecnia esa Q mayúscula sería Q se mata, ¿no? Eso ya lo hemos visto en clase. A ese Q le hemos llamado calor sensible, ¿ya? A esa Q. Entonces, un cuerpo gana calor y otro cuerpo pierde calor, ¿no? Y eso es igual a cero. Y abajo hay una nota, dice el calor cedido por el cuerpo más el calor absorbido por el líquido permite calcular la temperatura final o equilibrio. Bueno, esta expresión corresponde a un ejemplo que vamos a ver a continuación, ¿no? Dice el calor cedido por el cuerpo. Cedido quiere decir perdido, ¿no? El calor perdido por un cuerpo más el calor absorbido por el líquido, o sea, el calor ganado por el líquido, ¿no? Permite al final calcular esta temperatura de equilibrio. Acá tenemos el ejemplo de la frase anterior. Dice, se tiene un cuerpo a cierta temperatura que se introduce en un matraz con agua. ¿Qué es lo que vemos aquí? Aquí vemos un cuerpo, ¿no? Yo le llamo una piedra, ¿no? Una piedra que se introduce en este matraz, el cual tiene un líquido que es el agua. Entonces la piedra nos da los datos, mira, nos da el calor específico, ¿no? El calor específico. CE significa calor específico. Ahora, el calor específico, recordemos que es propio de cada material o propio de cada sustancia, ¿no? Y bueno, el calor específico teóricamente nos mide pues la cantidad de calor que una sustancia requiere para variar su temperatura en 1 grado Celsius, ¿no? Por cada gramo. Bueno, pero eso no importa ahorita. El calor específico es un valor propio del material. Entonces, el calor específico de la piedra es 0,33 calorías sobre gramo por grado Celsius.
La masa de la piedra es 200 gramos. La temperatura de esta piedra, o sea, dice temperatura 1, porque es el cuerpo 1, 100 grados Celsius. O sea, esta piedra está bien caliente, ¿no? En este término, ¿no? Usando este término, caliente. Luego, el agua, tenemos su calor específico. Recordemos que el calor específico del agua tiene un valor ya fijo, ¿no? El agua en estado líquido, ¿ya? Porque el calor específico varía según el estado, ¿no? Pero en este caso, en el estado líquido, el calor específico del agua es 1 caloría sobre gramo por grado Celsius. La masa del agua 100 gramos, la temperatura del agua 75. Entonces, estos dos cuerpos se van a mezclar. La piedra se introduce y la piedra que está a mayor temperatura, como hemos indicado en la teoría, cuando se junta con un cuerpo de menor temperatura, ¿no? Va a existir un flujo de calor. Un calor que se transfiere, ¿no? Un Q perdido y un Q ganado, como vemos aquí a la derecha, ¿no? La piedra va a perder un calor, ¿no? Y el agua va a ganar un calor, ¿no? El agua ya estaba a 75, ojo. Entonces va a subir su temperatura un poquito. Y la piedra que estaba a 100 grados, ¿no? Caliente, caliente como se dice, va a perder un poco de temperatura, ¿no? Y al final, ambos cuerpos, ¿no? Van a llegar a una temperatura final de equilibrio. ¿Cuánto vale esa temperatura final de equilibrio? Entonces lo vamos a determinar con la ecuación que hemos visto en la diapositiva anterior. Entonces, para solucionar este problema tenemos así. Aquí a la derecha estoy graficando en un termómetro, ¿no? Tenemos 100 gramos de una piedrita, ¿no? De un cuerpo que está a 100 grados Celsius, ¿no? Y esta se va a mezclar con 100 gramos de agua que está a una temperatura de 75 grados Celsius, ¿verdad? Entonces, si hacemos esa operación, sería de la siguiente manera. Tenemos la ecuación Q ganado más Q perdido igual a 0. Ahora, esa Q, como te había dicho hace un momento, esa Q sería el calor sensible, ¿ya? ¿No? Es el calor sensible. Entonces, ¿cómo se calcula ese calor? ¿No? Tiene su fórmula, ¿no? Entonces, ese calor es igual a la masa por calor específico por la variación de temperatura. Entonces lo ponemos, mira, el calor ganado sería calor específico por la masa por la variación de temperatura, y el Q perdido sería lo mismo, ¿no? Calor específico por la masa por la variación de temperatura. Ahora, ¿quién es el cuerpo que gana calor? El agua. ¿Cuál es el cuerpo que pierde calor? La piedra, ¿verdad? Entonces el agua gana calor y la piedra pierde calor. Sabiendo eso, vamos a reemplazar los valores. Entonces tenemos que el calor específico del agua es 1, como lo había mencionado. Luego tenemos la masa del agua, que es 100 gramos. Y la variación de temperatura, esto es importante porque recordemos que el agua estaba a 75 grados Celsius. Pero luego que la piedra se sumerja en ella, en el agua, luego que la piedra se sumerge en el agua va a ganar calor. Entonces ya no va a tener 75 grados, va a tener más. Entonces ese 75 grados Celsius era la temperatura inicial. ¿Y cuál va a ser la temperatura final? Donde asciende, ¿no? El termómetro. Eso sería la incógnita. Por eso que la variación, y esto ya lo he repetido en clase, la variación de la temperatura se define como temperatura final menos temperatura inicial. Por eso esa T mayúscula que ve allí, esa T mayúscula sería la temperatura final a la que llega el agua menos la temperatura inicial del agua, que es 75. Siempre es una resta la variación. Más 0,33. Ese 0,33 corresponde al calor específico de la piedra.
¿ya? Que habíamos visto en el dato de la diapositiva anterior. Y ese, ese 200, ese 200 gramos es la masa de la piedra. Ah, ya, me había confundido a la derecha, ¿no? Había puesto arriba 100, ya, pero es 200, ¿ya? La piedra tiene 200 gramos. Multiplicado por la variación de la temperatura de la piedra, lo mismo, ¿no? ¿Cómo se mide la variación de temperatura de la piedra? Temperatura final menos temperatura inicial. Recordemos que la piedra entraba a 100 grados Celsius, esa era su temperatura inicial. Pero al perder calor, su temperatura va a disminuir, ¿verdad? Entonces, ¿a qué temperatura llegará? No sabemos. Por eso que en la variación ponemos temperatura final menos temperatura inicial, igual a 0. Bueno, lo que sigue es operar ¿no? la multiplicación, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, el 100 multiplica el t, ¿no? 100 por t, 100t, 100 por 75 sería 7500, más tenemos 0,33 por 200, eso nos da 66. Y ese 66 entra a multiplicar al t, tenemos 66t. Y luego ese 66 multiplica el 100 y tendríamos 6600, igual a 0. Agrupamos ahora las t's, ¿no? Tengo 100t con 66t, da 166t. Números con signos iguales se suman, conservando su propio signo. 7500 más 6600 sería 14100. Luego ese 14100 pasaría a la derecha, ¿no? Positivo, y ese 166 iría a dividir, para así finalmente obtener T mayúscula, 84,9 grados Celsius. Esa temperatura sería la temperatura final de equilibrio, a la cual ambos cuerpos, después de la mezcla, van a llegar. ¿Está bien? Entonces, 84,9 grados Celsius es la temperatura de equilibrio. Vamos a ver otro ejemplo. Tenemos allí, dice que 20 gramos de agua a 5 grados Celsius se mezcla con 20 gramos de agua a 15 grados Celsius. Calcula la temperatura de equilibrio. Entonces aplicamos lo mismo que habíamos hecho anteriormente, la ecuación Q ganado más Q perdido igual a 0. ¿Qué cosa es Q? Calor sensible. ¿Cómo se determina? Se mata, ¿verdad? Calor específico por la masa, por la variación de temperatura. Ahora, ¿quién gana y quién pierde calor? ¿No? Recordemos que el cuerpo que gana es el que está a menos temperatura y el cuerpo que pierde calor es el cuerpo que está a mayor temperatura. ¿Quién está a menor temperatura? El dato inicial, ¿no? 20 gramos de agua a 5 grados Celsius. ¿Y quién pierde? Los 20 gramos de agua a 15 grados Celsius, ¿no? Entonces, ponemos la ecuación, se mata calor específico por masa por variación de temperatura, más calor específico por masa por variación de temperatura. Como aquí el ejemplo es con agua nada más, recordemos que el calor específico del agua vale 1. Entonces puedo obviar ese valor, ¿no? Ya que el 1 no modifica la expresión en multiplicación. Pero lo vamos a poner. Entonces dice calor específico del agua 1, masa del agua 20 gramos, variación de temperatura para el agua a 5 grados sería temperatura final menos temperatura inicial, T menos 5, más calor específico del agua 1, como repetido, masa del agua 20, y ahora la temperatura final menos la temperatura inicial del cuerpo de mayor temperatura, o sea, T menos 15, ¿no? Igual a 0. El 1 no afecta, el 20 operamos, sería 20t menos 100 más 20t menos 300, igual a 0. Agrupamos las t's, ¿no?
20 con 20, 40T, 300 con 100, 400 con signo negativo, el 400 va a la derecha, ¿no? El 400 va a la derecha con signo positivo, y luego el 40 va a dividir a ese 400, obteniéndose así la temperatura final de equilibrio al mezclarse estas sustancias, que sería igual a 10 grados Celsius. Entonces, 20 gramos de agua a 5 grados Celsius, cuando se mezclen con 20 gramos de agua a 15 grados Celsius, ¿no? Al final toda esta mezcla tendrá una temperatura de equilibrio o una temperatura final de 10 grados Celsius. Vamos a ver otro ejercicio. Bueno, aquí el texto es un poco más largo, pero la idea es la misma. Hallar la temperatura de equilibrio. Dice, un bloque metálico de 500 gramos, ya tenemos un metal, un bloque de 500 gramos, se encuentra a 100 grados Celsius. ¿Ya? Este bloque se introduce en un recipiente que contiene 500 gramos de agua a 20 grados Celsius. Determine la temperatura final de equilibrio considerando que el recipiente es aislante térmico. Ya, bueno, ahí nos da un dato. Dice, calor específico del metal 0,11 calorías sobre gramo por grado Celsius. ¿Ya? Entonces aplicamos lo mismo, la ecuación para, ¿no? Para esta parte, ¿no? Calor ganado más calor perdido igual a 0. Ahora, si lo quieres intentar, pon pausa al video e inténtalo. Tenemos Q ganado más Q perdido. ¿Quién gana y quién pierde? ¿No? Ahí tienes que reconocer eso, ¿no? El calor ganado, ¿no? Es para el cuerpo que está a menor temperatura. ¿Quién está a menor temperatura? El agua. Y el Q perdido es para el cuerpo que está a mayor temperatura. Eso es el metal. Entonces ponemos la expresión se mata, calor específico por masa por variación de temperatura más calor específico por masa por variación de temperatura igual a 0. Ahora, como nos dan agua, ya no nos dan el dato porque ya nosotros sabemos que el calor específico para el agua en estado líquido vale 1. ¿Ya? Entonces, calor específico del agua, 1. Masa del agua, 500 gramos. Entonces tenemos que la masa vale 500 para el agua. La variación de temperatura para el agua sería T menos 20. Recordemos que el 20 es su temperatura inicial y T es la temperatura final de equilibrio. Eso siempre va primero, va adelante, ¿no? T menos 20. Más el calor específico del metal. En este caso es un bloque de 500 gramos cuyo calor específico vale 0,11. Eso está el dato allí. Y la variación de temperatura para el metal sería la temperatura de equilibrio menos la temperatura inicial del metal, que es 100 grados Celsius, como dice allí. Operamos, tenemos que a la izquierda tenemos 500T menos 10.000, ¿no? 500T menos 10.000 más 0,11 por 500 nos va a dar 55. Ese 55 entra a multiplicar al T, 55T menos 55%, que sería 5500 igual a 0. Juntamos las T's, ¿no? Tendríamos 555 T's y tendríamos, 555 T menos 10.000 más 5.500, eso sería 15.500. El 15.500 va a la derecha, positivo, y el 555 pasa a dividir. Finalmente hallamos el valor de T al realizar esta división. El resultado es que T es igual a
27,9 grados Celsius. Eso sería la temperatura final de equilibrio, ¿no? Entonces vemos que el metal, el bloque metálico que estaba a 100, ¿no?, va a perder calor y su temperatura final será 27,9. Y los 500 gramos de agua, que está a 20 grados Celsius, va a ganar calor y llegar a una temperatura final de 27,9 grados Celsius. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias por su atención.